Hola, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este primer webinar. Mi nombre es Andrés, por aquí detrás de la pantalla. Es que hacer primero una presentación de lo que somos nosotros y de lo que hacemos. Agradeciendo también obviamente por el tiempo que ustedes invirtieron para estar aquí. Quiero que nos conozcan y que nos sigan conociendo y sean nuestros aliados. Para esto les voy a contar un poco sobre lo que es Axis y lo que hacemos y por qué somos pioneros creo que en Medellín y Colombia para trabajar todo este tema de ciencias cognitivas. Dicho esto, les queremos contar lo que hacemos inicialmente. Nosotros tenemos varios ejes de trabajo. Lo primero es investigación aplicada. Nosotros desde el año pasado venimos trabajándole a esta estrategia y lo que queremos hacer es tratar de hacer investigación, revisión de literatura y revisión sistemática de información alrededor de todos los sistemas cognitivos que ya les vamos a contar un poco. Otra de nuestras aristas de trabajo es la formación. Nosotros para este año estamos planeando diferentes talleres, bootcamps, cursos, laboratorios cognitivos y este tipo de webinars, porque nuestra intención es democratizar el conocimiento en ciencias cognitivas, pero también darle una fuerza importante a este tipo de intervenciones e interpretaciones científicas para divulgar lo que es la ciencia cognitiva en 6 diferentes ámbitos, que ahorita vamos a contar un poco sobre eso. También otra arista que tenemos es el sistema digital y para eso tenemos unas redes sociales en Instagram y en YouTube donde vamos a ir colgando información, vamos a publicar posteriormente este webinar para que ustedes puedan acceder a él cuando quieran. Y también les acuño, por ejemplo, decir que hace unas 2 semanitas colgamos en YouTube, que ahorita les vamos a contar, donde lo pueden encontrar un primer episodio sobre hábitos y ciencias cognitivas. También nuestra arista y eje académico, donde queremos hacer webinars, conferencias para universidades. Vamos a empezar a trabajar unos mini congresos y unos tours académicos visitando universidades para darle fuerza a las ciencias cognitivas como tal. Y finalmente, que es nuestro último eje, también queremos trabajar en unos modelos cognitivos para hacer consultoría en las áreas que vamos a trabajar. Y esto lo queremos aplicar a empresas, a instituciones educativas o también en sectores clínicos y de la salud. Les queremos presentar quienes hacemos parte de este círculo. Somos 6 personas. Es un círculo en este momento cerrado en el cual cada uno tiene unas líneas de trabajo alrededor de los ejes que les estábamos contando hace un rato. Tenemos a Alejandra. Alejandra va a trabajar con nosotros en todos los temas de antropología cognitiva, que está muy orientado a temas de grupos, a temas de intervenciones sociales, desde las ciencias cognitivas como tal. Tenemos a Ana María Cartagena y Ana va a trabajar toda la aplicación de la psicología cognitiva en las organizaciones y cómo las interacciones en las empresas tienen un sentido de carácter científico y cognitivo. Tenemos a Mayra. Mayra Rubio es, digamos, la gerente de este proyecto porque con ella estamos trabajando todos los temas de estrategia y alcance para que todos los ejes que les acabo de contar tengan un alcance y una proyección como tal. Tenemos a Sara. Sara va a trabajar con nosotros todos los temas de neurociencias cognitivas, dando una explicación neurocientífica a todos los abordajes e interpretaciones que queramos hacer. Tenemos a Paula, que es la invitada de hoy para este primer webinar, y con Paula vamos a trabajar todos los temas de psicología clínica cognitiva. Quienes somos psicólogos entendemos que en la psicología hay diferentes vertientes o teorizaciones alrededor de las intervenciones o la concepción del hombre y claramente por nuestro sistema cognitivo, Paula va a enfocar mucho esta intervención clínica desde la psicología cognitiva como tal. Y finalmente me tienen a mí, yo voy a trabajar todos los temas de psicología experimental, que esto está muy enfocado en temas de ciencias del comportamiento, conductismo claramente y psicología a través de experimentos para intervención de comportamientos. Este es nuestro círculo, nos pueden encontrar en LinkedIn tal cual como Axis Cognitive Hub o como Círculo de Ciencias Cognitivas. Y finalmente, les comparto nuestras redes sociales, la principal es Instagram, pueden encontrarnos a través de Axis Cognitive y allí van a ver un enlace donde van a obtener el enlace a YouTube para que puedan ver este webinar más o menos en una semanita y el primer episodio de los video podcasts que estamos haciendo. Nuevamente queremos darle la bienvenida a este espacio, un espacio donde queremos que aprendan un montón, que nos conozcan a nosotros, que nos sigan en redes y vean todos los trabajos que vamos a hacer y que en algún momento puedan participar en todos los espacios que vamos a hacer para ustedes. Vamos a tratar de que todo sea democratizado y puedan acceder en cualquier momento de forma gratuita o si no,
también como una forma de aportes voluntarios que vendrán en unos meses también para que este círculo pueda crecer y la divulgación de conocimiento científico cognitivo pueda crecer mucho más. Para este espacio les quiero proponer tres acuerdos. El primero es, no tienen que encender su cámara, pero sí deben dejar importante el micrófono cerrado para que podamos escuchar a Paula con detenimiento. Y todas las preguntas que tengan, que les surjan en este espacio, vamos a estar hasta las 7, porfa las dejan en el chat y las leemos al final para resolver todas las dudas. Nuevamente les agradezco que puedan estar en este espacio. Sé que esta hora puede ser muy pesada después de los trabajos y después de un día muy ajetreado, pero vamos a tratar de que sea muy, muy provechoso para ustedes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Paula para que nos salude, nos comparta toda su información y todo lo que trae para nosotros y aprovechen este espacio. Paula, bienvenida, muchas gracias y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Andrés, al equipo de Axis por el espacio, a ustedes por regalarnos también un ratico de su tiempo este día. Sabemos que no es sencillo pues separar un día de semana laboral a esta hora, pero prometemos que será un espacio breve, pero muy sustancioso y enriquecedor. Nuevamente, bienvenidos al espacio, bienvenidos a Axis, cordialmente invitados también a explorar nuestro contenido y a conocer un poco más de nosotros y que también puedan empezar a interactuar y enriquecer este proceso a partir de sus preguntas, de sus inquietudes y de algunos asuntos de los que les gustaría que conversáramos también en estos espacios. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre los fundamentos sobre los que está basada la psicología cognitiva. No pretende ser un espacio pues, donde se aborde todo lo que esto implica, pero sí abrir como el espacio para la conversación y que ustedes pues a partir de sus propios intereses también empiecen a explorar un poco más para aquellos que están en formación o están próximos también a graduarse y para quienes ya llevamos un tiempo ejerciendo, pues de pronto también recordar algunos asuntos. La psicología cognitiva entonces nace como respuesta a un espacio un poco reduccionista, si se permite la palabra, en donde quien mandaba la parada, digámoslo así, en ese momento histórico, era el conductismo, ¿cierto? Algunos de ustedes me han escuchado mencionar que la psicología, las escuelas psicológicas nacen a partir de las necesidades históricas que en aquel momento se estaban desarrollando. Y aquí había una pregunta por algo más, ¿qué había más allá? ¿Qué hay más allá? No podemos ser solamente un asunto de un estímulo-respuesta, ¿cierto? Entonces, unos personajes muy relevantes en ese proceso de construcción, estamos hablando entonces del primer laboratorio de psicología y a partir de ahí los primeros estudios en función de la introspección y la experimentación como tal, ¿cierto? Ya que para ese momento también es importante señalar que estamos hablando de un periodo donde todo lo que fuera demostrable, medible y cuantificable era lo que se avalaba a través de la ciencia. Luego vienen algunos estudios adicionales a través de la memoria y que partían entonces de la recordación de sílabas que aparentemente no tenían mucho sentido, ¿cierto? Y con ellos se hacían algunos experimentos y digamos que se sentaron las bases en función de lo que hoy conocemos y tenemos claro del funcionamiento de la memoria. Aparece también la escuela gestáltica, donde se proponen algunos asuntos en función de la introspección y del insight, es decir, de el llegar al conocimiento a través de un ejercicio súbito. Más adelante entonces aparecen dos personajes que de pronto los han escuchado, los han visto en diferentes lugares, en diferentes publicaciones, que se llaman Jean Piaget y Lev Vygotsky. Jean Piaget propone entonces la teoría del desarrollo psicogénico, a partir del cual nosotros vamos construyendo a los esquemas mentales y los vamos desarrollando en la medida en la que avanzamos en esa construcción, en esa interacción con el contexto.
Posteriormente aparece entonces, como les decía, Vygotsky, quien aparece también y propone la teoría del desarrollo psicosocial, ¿sí? Donde aquí entra entonces a jugar una parte importante de lo que hoy somos como seres humanos, y es la interacción que tenemos con nuestro contexto, con nuestros espacios, y cómo esos entornos influyen también en lo que hoy somos nosotros. Hay tres personajes bien interesantes que finalmente dicen, hey, todo esto que llevamos construido, que llevamos estudiando, publicando, vale la pena hacerle preguntas, ¿cierto? Y los conocemos entonces como autores catalizadores. Aparece el señor Miller, quien dice, venga, el procesamiento de la información tiene límites, nosotros podemos llegar a algún punto donde nuestra memoria se llene y no funcione más. Luego viene el señor Noam Chomsky, quien a partir del ejercicio y del estudio del lenguaje y de la lingüística propone que el procesamiento de nuestra información requiere necesariamente el lenguaje para ser entonces transmitido, y propone las estructuras sintácticas. Finalmente aparecen Newell y Simon sobre el primer programa lógico. Ojo, aquí entonces aparece o empiezan a emerger las preguntas sobre si nosotros funcionamos o si nuestra mente funciona similar a un procesador de información o CPU. ¿Listo? Ténganlo ahí. Para que esto entonces surja, o para que esto finalmente se consolide y llegue a lo que hoy conocemos como la psicología cognitiva, se vio influenciado no solamente por estas respuestas filosóficas, sino que también tiene que ver entonces con otras ciencias y otras disciplinas que le aportaron a lo que hoy conocemos, ¿sí? Tenemos la psicología misma, que se pregunta entonces por el hombre y por cómo el hombre interactúa y se desarrolla. La lingüística, a través de la cual se puede ver o se puede dar cuenta del pensamiento, ¿sí? Es el lenguaje a través del cual nosotros podemos dar cuenta de lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos ese lenguaje? Y aparece entonces la lingüística. La computación, lo que les decía ahorita, con Newell y Simon, a partir entonces del desarrollo del primer programa lógico que responde a asuntos lógicos, y que empieza a aparecer entonces esa comparación con un sistema de información y un sistema similar a los computadores. Y de ahí entonces tenemos esa disciplina de la computación, que ya también la vamos a explorar un poquito más. Aparece también las neurociencias. Es importante y es fundamental para nuestro sistema cognitivo el entender cómo funciona la neurociencia, es decir, la biología que ocurre dentro de nuestro cerebro. Nosotros no solamente somos la intención que queremos, sino también lo que está pasando biológicamente en nuestro cuerpo. Y en este caso, pues hablamos específicamente de nuestro cerebro. También entonces tenemos unas bases y unos fundamentos filosóficos, ¿sí? Y partimos entonces del razonamiento lógico y de el pensamiento racional en filósofos que muy seguramente habrán explorado en otros espacios y en otros momentos de su formación, como Descartes o como el mismo Kant, para sentar entonces hoy estas bases. Y finalmente la antropología. Recuerden que con Vygotsky y con los autores que vinieron posterior a él se desarrolló entonces y se le dio importancia a esa influencia que tiene el contexto, que tiene nuestra historia, que tiene la historia de nuestra familia en función de quienes somos hoy, ¿sí? Nosotros no podemos separarnos y no podemos desligarnos del contexto donde nacemos, es decir, la influencia que tiene el país donde nacemos, las costumbres que tienen las regiones donde nacemos. Eso marca significativamente diferencias en la construcción de nuestra personalidad y de la manera entonces también como interpretamos nuestra realidad. Así entonces, volvemos y retomamos el tema del procesamiento de la información y de la estructura o de la arquitectura de esa base.
Entonces tenemos que nuestro sistema funciona de la siguiente manera. Nosotros recibimos la información a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? Es decir, percibimos los estímulos, recibimos unas sensaciones y pasa por un proceso de filtrado. Es decir, esto que yo estoy experimentando, ¿ya lo conocía o es nuevo para mí? ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces, pasa a el procesamiento de la información. Es decir, empezamos a asignarle significado a eso que estamos recibiendo. Bien, entonces, lo pasamos o atraviesa el pensamiento, es decir, esto ya lo conozco, no lo conozco, me gusta, no me gusta, ¿cierto? Empieza a generarse toda una cadena de respuestas y pasa además por el razonamiento, ¿sí? Esto es lógico para mí, representa algo para mí y adicional a eso, entonces genera la respuesta a través del lenguaje. Recuerden que el lenguaje no es solamente lo verbal, ¿sí? El lenguaje también es aquello que no se expresa a través de la respuesta verbal, sino también a través de la respuesta corporal, para que nunca lo dejemos de lado. Luego, si la información es nueva, entonces la vamos a almacenar, ¿sí? Va a pasar por el proceso de la memoria, donde la vamos a guardar y posteriormente, si necesitamos esa información, seremos capaces de recuperar. Y para que finalmente entonces termine en una toma de decisiones o en una interacción con el entorno, ¿sí? Es decir, una respuesta. Sea una respuesta conductual, una respuesta emocional o ambas. Bien, eso es importante que lo tengamos también en cuenta. Esto pasa en milésimas de segundos. O sea, no es como que tú te sientes y estés consciente de todo lo que te está pasando. Esto pasa en milésimas de segundos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es tan importante en este punto y no podemos despreciar el tema de lo biológico y de la neurociencia, que es pues el campo específico que se ocupa de estos asuntos. Así entonces, quedamos claros en que el cerebro es ese órgano en el que nos permite o permite al hombre recibir información, transformarla, almacenarla y utilizarla cuando sea necesario. Además de generar representaciones mentales a través de ideas, de imágenes y de esquemas conductuales y cognitivos. Bien, es decir, todo lo que pasa por nuestros órganos de los sentidos es interpretado. ¿Sí? Siempre va a generar algún tipo de respuesta y adicional a eso le vamos a otorgar un significado. Por eso algunos recuerdos son gratos, algunos recuerdos probablemente no sean tan gratos y algunos recuerdos pasen completamente desapercibidos o ustedes digan yo no me acuerdo, ¿sí? Porque allí hay una carga además de emoción y sentimiento que se le asignó a ese recuerdo. Bien. Con todo eso que recibimos del entorno, con toda esa información que recibimos constante y permanentemente, pasan dos cosas, ¿sí? Los procesos mentales se vuelven automáticos, pero en algún momento fueron controlados. ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Bien. Los procesos controlados son aquellas tareas que tú necesariamente debes poner atención, debes concentrarte en lo que estás haciendo, son cognitiva y energéticamente más costosos, es decir, van a requerir más de ti, porque es una tarea o es una actividad o es un conocimiento que tú no tenías. Es un poco más lento, es decir, va a requerir que tú lo hagas de manera constante y permanente para que finalmente pues logres adquirir esa habilidad, ¿sí? Es decir, funciona específicamente en serie. Entonces, entre mayor repetición haga, pues más rápido lo aprendo. Un ejemplo muy sencillo, manejar por primera vez, conducir un vehículo por primera vez, ¿sí? Es un ejercicio que requiere constante práctica, ¿sí? Hoy probablemente quienes saben manejar o quienes conducen un vehículo lo hacen
de manera automática. ¿Por qué? Porque entonces ya pasamos de ese procesamiento de la información, ¿sí? De ese procesamiento de almacenado para convertirlo en un ejercicio fácil de recuperar y que se vuelve casi que inmediato e instintivo, ¿sí? Yo no tengo que pensar 2 o 3 años después de estar conduciendo mi vehículo, qué pie tengo que mover, qué mano tengo que mover y cómo tengo que mover, por ejemplo, la palanca de cambios. En ese orden de ideas, entonces, lo que queremos ejemplificar con esto es que los procesos controlados se vuelven automáticos en la medida en la que hay repetición constante, liberando entonces nuestra memoria de trabajo para atender los nuevos estímulos y sobre todo para garantizar la supervivencia de la especie o nuestra supervivencia como individuos, ¿correcto? Es decir, yo a ustedes ya no les tengo que decir, piensa en cómo llegar a tu casa, porque es un ejercicio que ustedes ya lo tienen mecanizado, ¿sí? O no les tengo que decir, ¿qué tienes que hacer para coger la cuchara? Ustedes simplemente lo hacen, ¿sí? Entonces, es un ejercicio donde también nos demuestra que cuando yo quiero aprender algo, quiero adquirir una nueva habilidad, la debo hacer constantemente, debo hacer el ejercicio de la repetición para poder aprender esa nueva habilidad. Para que todo eso pase, nuestro flujo de información funciona en 2 vías, ¿sí? Y desde la literatura y desde la teoría lo hemos nombrado bottom-up, es decir, de abajo arriba, y top-down, es decir, de arriba a abajo. Lo primero quiere decir que los estímulos ingresan, los datos sensoriales son tal cual, son puros, no están atravesados por ningún sistema de información aún, y en ocasiones requiere un análisis lento y preciso. Entonces, quiere decir que nuestra información va a pasar de algo muy grande a algo muy específico, ¿sí? Por eso decimos, la información o el procesamiento de la información de esta persona es de lo general a lo específico. Bien. Y luego se da el conocimiento arriba abajo, que quiere decir que ya nosotros hemos pasado esas sensaciones por todo nuestro sistema de memoria, por todas las construcciones que hemos hecho y usamos usualmente para la interpretación de esos estímulos que ya conocemos, atajos mentales. Tengan ese concepto allí porque vamos a tomarlo nuevamente. Y entonces llevamos a que las personas, o expresamos que las personas tienen un procesamiento de información de lo particular a lo general. Es decir, partimos de un hecho específico para explicar un ejercicio más grande. Y eso nos va a llevar entonces a 3 categorías en las que nosotros clasificamos la información que tienen que ver con elementos que seguramente se han encontrado, que son los heurísticos, los sesgos y las distorsiones. Los heurísticos son esos atajos mentales de los que yo les hablaba ahorita, ¿sí? Es decir, son reglas que nosotros hemos construido que para nosotros han sido útiles y funcionales en nuestra cotidianidad y que eso nos permite resolver situaciones mucho más rápido o salir de situaciones mucho más rápido. Porque partimos de una experiencia específica y decimos, esto se parece mucho a lo que yo ya viví, que lo resolví de tal manera, entonces esto que pasó en esta situación lo llevo a los demás elementos de las situaciones nuevas que nos van pasando, ¿sí? ¿Por qué son tan útiles? Porque están constantemente disponibles y para nosotros siempre representan algo. Puede ser positivo o negativo, y siempre responde a esa construcción que nosotros hemos hecho. Ejemplo, a ti te llaman y te dicen, hoy tienes una entrevista de trabajo. Entonces, tu atajo mental va a decir, o te va a decir, con tan poquito tiempo vas a fallar. ¿Listo? Luego vienen los sesgos cognitivos.
que tiene que ver entonces con los errores sistemáticos que cometemos en algunas situaciones y parten entonces de ese uso no adecuado de los heurísticos, ¿sí? En el ejemplo que yo les ponía. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Es decir, esos sesgos, esa información de la que yo me voy a valer para darle validez a mis atajos mentales o a mis heurísticos. Entonces, les avisaron que tenían una entrevista de trabajo, el atajo mental te dijo, vas a fallar. El sesgo cognitivo te va a decir, claro, ¿cómo no vas a fallar si es que tenés 2 horas para preparar la entrevista? No tenés información, obvio vas a fallar, ¿sí? Entonces, eso se llama, ese ejemplo que yo les acabo de nombrar se llama sesgo de confirmación, ¿sí? El efecto de anclaje es un tipo de sesgo que me permite a mí darle validez a eso que yo estoy diciendo. Claro, ¿cómo no vas a fallar si es que no tenés la información suficiente? Obvio. Bien, y finalmente entonces está el efecto Dunning-Kruger, que es esos temas del todo o nada, ¿cierto? O te preparas y lo ganas, o no haces nada y fracasas estrepitosamente. Finalmente, entonces, vienen las distorsiones cognitivas. Estas se usan un poco más en el ámbito clínico, sin embargo, eso no significa que nosotros no podamos identificarlos en algunos otros espacios que no necesariamente son la consulta psicológica o ese espacio, digamos, de intervención terapéutica. Recuerden que el ejercicio del razonar clínicamente nos atraviesa constante y permanentemente como psicólogos, ¿sí? Y no se limita al espacio psicoterapéutico. Tú siempre que hagas el análisis de un caso, siempre que hagas el informe de una entrevista, por ejemplo, una entrevista de selección que tú acabaste de tener o que necesitas presentarle a tu jefe, es un ejercicio que pasó por ese razonar clínicamente. Bien. Finalmente, entonces, las distorsiones cognitivas son esas interpretaciones erróneas y rígidas que generan el malestar emocional. Entonces, todo eso que yo les dije ahorita del ejemplo, va a llegar la distorsión cognitiva y le va a decir, hombre, pues si ya la experiencia te dice, ya la información te dice, la poquita información que te dice que es muy probable que tú vayas a fallar, entonces se va a generar el decir, efectivamente voy a fallar, y aparecen entonces las respuestas emocionales. Son reglas, son ejercicios que nosotros hemos construido a partir de nuestras experiencias, ¿sí? No es que aparecen mágicamente, siempre van a tener un fondo y eso nos va a llevar entonces a esta explicación sobre cómo desde la teoría y desde la psicología clínica cognitiva nosotros interpretamos toda esta información que nosotros les acabamos de entregar. Pásalo. Bien. Desde la propuesta de uno de nuestros pilares teóricos, que es el señor Aaron Beck, nosotros usamos esta información, este lenguaje que nos entregó el otro, ¿sí? Para clasificarlo y ubicarlo en una estructura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro pensamiento y el contenido de nuestro pensamiento puede ser clasificado y a partir de ahí determinar qué tanto realmente esto explica el malestar que yo tengo y en dónde se ubica. Es decir, qué relevancia tiene, qué importancia tiene, qué impacto tiene en eso que hoy yo estoy manifestando. Están los pensamientos automáticos, que son el nivel más superficial y que tiene que ver entonces con esas frases, esas figuras, esas imágenes que aparecen de repente, que aparecen momentáneamente y que te llevan a que las aceptes sin cuestionarlas, ¿sí? Entonces es lo que los psicólogos cuando estamos en consulta clínica a veces le decimos al otro, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cierto? Ese es el pensamiento automático. El nivel más intermedio es el nivel de las creencias, como su nombre lo indica, intermedias, son esas actitudes, normas y reglas que nosotros usamos para sobrevivir,
¿sí? ¿Por qué? Porque se convirtieron en nuestra brújula, en nuestro mapa que indica la ruta a seguir. Nosotros les asignamos esa categoría porque nos ha permitido de una u otra forma funcionar en nuestros entornos. ¿Por qué digo que funcionar, aunque algunas veces se vuelva negativo? Porque de alguna manera obtienes las respuestas que te llevan a confirmar eso que tú estás pensando. Entonces, ¿cómo lo confirman? Tú lo sostienes. Las creencias nucleares o las creencias centrales suelen ser el nivel más profundo del pensamiento y es a donde los psicólogos en terapia buscamos llegar, porque son las ideas globales y absolutas sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Ustedes lo pueden encontrar en la literatura como la triada cognitiva, porque consiste precisamente en esas bases sobre las cuales tú te mueves, ¿sí? Sobre las cuales tú partes para finalmente responder al entorno donde tú te ubiques. Y finalmente está el núcleo base o está como esa capa entre lo más profundo y lo intermedio, que se llaman los esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son unos filtros profundos que formamos desde la infancia y que permanecen latentes durante nuestro desarrollo hasta que hay un evento activador o estresor que los lleva a traerlos al aquí y a la ahora. ¿Sí? Son unas respuestas conductuales que nosotros tenemos y que hacen que ustedes y yo nos movilicemos en torno a nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Recuerdan que yo ahorita les dije sobre la triada cognitiva. Bien. Esta triada va a determinar finalmente cómo respondemos nosotros a cualquier entorno donde estemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pienso de mí? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué pienso sobre la vida y sobre el futuro? Y esto nos lleva entonces a un dogma filosófico que los psicólogos cognitivos tenemos, y es que nosotros no respondemos a una situación en sí misma, respondemos a lo que interpretamos de esa situación y al significado que le otorgamos. Hay otro autor que para nosotros también es importante, es el señor Albert Ellis, que algunos lo conocerán por el modelo ABC o la terapia emotivo-racional, donde él parte de 3 elementos fundamentales. Y es que siempre hay un evento activador, un acontecimiento que dispara tu respuesta conductual y emocional. Luego llevamos entonces al paciente o al consultante a cuestionar sobre eso, y es qué creencias, qué pensamientos, qué ideas se generan a partir de ese evento activador, ¿sí? Y finalmente eso va a llevar o va a explicar unas consecuencias, es decir, una respuesta emocional conductual alrededor de ese evento activador. No siempre nos va a llegar la información de esta manera, ¿cierto? A veces el usuario va a llegar, es por la consecuencia, y nosotros tenemos que llegar a determinar el evento activador, porque te van a decir, no tengo ni idea por qué estoy así, solo te puedo decir que siento una tristeza profunda y que mi vida aparentemente perdió sentido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la terapia? En la terapia buscamos llevar al usuario a plantear las nuevas 2 letras que forman esa estructura, que son la D, que es a través del debate socrático, del cuestionamiento directo de esas creencias irracionales, de esas ideas irracionales, generar movilización del usuario para que se genere la E, que es el nuevo efecto, es decir, un comportamiento mucho más adecuado, mucho más asertivo en torno a esa situación que le está pasando. Aquí entonces tenemos un comparativo rápido sobre las diferencias y acuerdos que tienen estos 2 autores que, como les decía al principio, pues se convierten como en esos pilares y que le dan la apertura a nuevas propuestas alrededor de la terapia cognitiva, que pues me podría quedar aquí enumerándolos,
pero que son finalmente la base y la explicación de por qué los psicólogos cognitivos pues trabajamos y expresamos ideas desde las ideas que siempre presentamos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque yo como terapeuta o como psicólogo clínico o como psicólogo cognitivo, independiente del campo ocupacional donde me desempeñe, debo saber, de dónde salió eso que yo estoy planteando, ¿sí? De dónde nació eso que yo hoy estoy plasmando en mis informes a través de mi escritura técnica, a través de la explicación que yo le doy a los fenómenos relacionados con los seres humanos y eso qué fundamento tiene. ¿Listo? ¿Qué buscamos entonces nosotros con esos ejercicios, con ese ejercicio socrático? Uno, vamos a partir de la evidencia o de las pruebas lógicas que tiene ese usuario para sostener sus creencias y sus ideas irracionales, ¿cierto? Siempre a partir de la pregunta por la existencia de evidencias empíricas o pruebas objetivas, es decir, comprobables, ¿sí? Visibles, tangibles. Siempre intentaremos hacer una búsqueda alternativa, es decir, si no hicieras eso, ¿qué crees que podrías hacer diferente? ¿Y qué pasaría si lo haces diferente? ¿Qué pasa si te atreves a pensar distinto? ¿Cierto? Puede haber otra explicación, puede haber otras opciones. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Por qué no las exploramos? Luego entonces viene la catastrofización, es decir, le vamos a restar ese malestar a la situación. Buscamos que deje de ser algo negativo para convertirse en algo neutro, ¿sí? Si pudiéramos pensar distinto, ¿sí? Ya arriba tenemos unas opciones. ¿Qué pasa si las aplicamos? ¿Qué crees que podría pasar? ¿Crees que podría ser un resultado de pronto un poco mejor para ti? Y empezar a restarle esa emoción negativa a la situación. Y finalmente, entonces, vamos a hacer el análisis de la utilidad, es decir, esto que estamos planteando, esto que estamos proponiendo, ¿es útil para ti? Puede ser útil, puede ser funcional. Y si lo llevamos al ejercicio práctico y evidenciamos que es útil, ¿lo podrías conservar? Bueno. Finalmente, entonces, algunos elementos que ustedes pueden usar en sus análisis clínicos o en los análisis de los espacios de evaluación que cada uno de ustedes pueda desarrollar o requiera desarrollar. Lo primero es que siempre debes evaluar los elementos que hacen a ese ser humano o a esa persona vulnerable o que se pueden considerar como predisponentes a esas respuestas. Aquí es fundamental conocer la historia de nuestro usuario, de nuestro consultante. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿Con quiénes creciste? Son preguntas que hoy dan cuenta de quién es esa persona. Entonces sí es importante conocer esa historia previa, esa historia de atrás de nuestro consultante. Hay de pronto algunas condiciones en tu familia que puedan hoy dar cuenta de por qué estás así. Por ejemplo, la depresión tiene un componente hereditario, ¿sí? La esquizofrenia también tiene un componente hereditario. Entonces son asuntos que si yo llego a la conclusión de que esas estructuras clínicas están sucediendo, probablemente haya una historia, una parte de la historia del usuario que también explique el por qué está apareciendo eso. Luego entonces viene el ejercicio de reconocer y de evaluar el elemento desencadenante o estresor. Como les decía ahorita, no todos los consultantes van a llegar sabiendo por qué se detonaron o qué los llevó finalmente a la consulta, ¿sí? Algunos llegarán movilizados desde la emoción o llegarán movilizados desde preguntas y cuestionamientos alrededor de quién es y para qué está en este mundo. Entonces es trabajo del psicólogo pues llegar
a ese reconocimiento. A partir de esos dos elementos, sí, se construye el perfil cognitivo, es decir, esa estructura que vimos ahorita, que era un cubo por capas, donde están las creencias, los pensamientos automáticos y las distorsiones, empezarán entonces a configurar el quién es mi paciente, quién es esa persona que está ahí y finalmente qué es lo que necesitamos trabajar. La historia de un ser humano puede ser muy amplia, pero está en nosotros identificar qué se puede trabajar, que definitivamente pues nosotros no podremos intervenirlo completamente y cuáles entonces serán a partir de esos dos asuntos nuestros objetivos y nuestras metas terapéuticas para llegar finalmente a esas conductas que me van a permitir a mí romper con el ciclo de la evitación, de la rumiación, del aislamiento y de ese malestar psicogénico con el que llegó nuestro usuario. Esto entonces no solamente se aplica a la psicología clínica, también se puede aplicar a dos componentes muy importantes que tienen que ver con lo organizacional y con la economía conductual. En lo organizacional nos sirve para entender el por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué actuamos como actuamos dentro de ese grupo de trabajo y por qué finalmente tomamos las decisiones que sacamos al aire o que llevamos a nuestros equipos de trabajo. Entonces, hay dos sistemas. Está el sistema intuitivo, que es un sistema rápido, automático y emocional, que es que resolvemos problemas a partir de la experiencia previa, es decir, de lo que ya conocemos de nuestro entorno, de lo que ya sabemos de nuestro medio, y lo resolvemos a partir de ahí. Entonces, surge una situación y decimos, en el pasado lo hemos hecho así, hagámoslo de la misma manera. ¿Sí? O esta persona resolvió una situación similar de esta manera, entonces esta pregunta nueva la vamos a resolver partiendo de ello. Y está el sistema analítico, o el sistema número 2, que es un ejercicio un poco más reflexivo, un poco más calculador, y que suele aplicarse a asuntos relacionados con decisiones estratégicas complejas que requieren entonces sentarnos en una mesa y a partir de lo que cada miembro del equipo aporta, pues resolver esa situación o dar respuesta a una demanda. Muchas veces las organizaciones usan dos figuras que se llaman el premortem y el abogado del diablo. Es decir, dos figuras que van a ser el cuestionador de si la estrategia que estamos planteando funciona o no, y el otro de indicarte por qué no funciona, por qué no va a funcionar eso que estás planteando y empezar a desmontar esas ideas que tú habías planteado inicialmente, ¿sí? En la economía cognitiva, ¿cómo funciona? Básicamente tiene que ver entonces con el por qué tomamos las decisiones que tomamos, en términos sobre todo financieros o relacionados con el marketing, ¿sí? Y es que nosotros somos agentes extremadamente racionales, perfectamente lógicos, y que podemos entonces, a partir de la manipulación de algunos elementos, de algunos puntos en el contexto específico que llevan a que la persona tome esas decisiones. Por ejemplo, en un asunto de elegir entre una marca y la otra, en cómo te estimulan para que tú elijas el rojo y no el verde, ¿cierto? Finalmente, entonces, el legado de la psicología cognitiva continúa, es permanente, es constante. Esto no se detiene solamente en la metáfora del procesador de la información, sino que además hemos ido mucho más allá para ofrecer también entonces intervenciones altamente eficaces en la reestructuración del sufrimiento humano y permitir también entonces la toma de decisiones en organizaciones y poder ser mucho más eficientes en nuestros campos ocupacionales. Esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Quedo entonces atenta a sus preguntas o a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Pauli, por la intervención. Fue súper chévere. Creo que ayudó mucho a hacer un primer webinar para sentar esas bases de las ciencias cognitivas a través de lo que es la psicología cognitiva como tal.
Damos el espacio entonces a las preguntas si las tienen. Les recuerdo que la grabación de este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar porfa a nuestro perfil de Instagram, que es Cognitive, y allí van a encontrar un enlace donde van a ver el enlace al canal de YouTube. Si no, nos pueden encontrar en YouTube como Asís Cognitive igual, para que puedan ver este episodio de la próxima semana, este webinar, y el primer episodio del podcast que hicimos hablando sobre hábitos desde las ciencias cognitivas. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento. Bueno, igual queda el espacio, entonces, como les mencionaba Sergio, grabado en unos aproximadamente 8 días, quizá un poco más lo puedan ver. Estén muy atentos pues como a las publicaciones y también entonces si de pronto posteriormente surgen preguntas o comentarios, los estaremos contestando a través de nuestras redes sociales. Listo, estaremos súper pendientes y de verdad nuevamente mil gracias por acompañarnos, por la apertura y esperamos verlos muy pronto en un nuevo espacio. Gracias a todos, que tengan feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.